Crecí en el centro de New York. Cuando era niño, mi mamá era una madre soltera en una época en que no era común ser madre soltera. Así que de alguna manera ella me enviaba de una familia a otra y les pagaba $5 a la semana para que cuidaran de mí, me alojaran, me enviaran a la escuela y cosas por el estilo. Ella pensaba que estaba haciendo lo mejor para mí. Desafortunadamente, muchas de estas familias solo me veían como un niño más en la casa. No encajaba realmente en ninguna de estas casas. Y los niños perciben eso. Los niños perciben cuando son bienvenidos y también cuando no lo son. Así que nunca sentí que fuera parte de alguna de esas familias en las que me ponían. Fueron 7 años muy disfuncionales en mi vida. Eso me enseñó a ser muy independiente y autosuficiente, y solo siendo un niño. Luego, de los 7 a los 14 años, estuve con una familia que era un poco más estable, un poco más centrada. Pero luego mi mamá me sacó de esa familia porque ahora quería ser mi madre. Y a los 14 años realmente no sabía quién era esa mujer, ni quién era mi nuevo padrastro en ese momento. Y tenían la costumbre de pelear mucho, así que pasé mucho de ese tiempo escapando. Me alisté en el servicio porque realmente no podía pagar la universidad por mí mismo, así que me alisté en el servicio para poder conseguir dinero para la universidad e ir a la escuela de ingeniería. Así que me convertí en ingeniero mecánico en la Armada y lo hice realmente bien. Pude ser productivo y seguir adelante. Y yo tenía la filosofía de voy a abrirme camino en la vida por mí mismo. Y entonces tenía un enfoque muy estrecho. Realmente no me importaba lo que los demás pudieran pensar. Tenía mi sentido de dirección e iba a ir allí. Si te interponías en mi camino, pasaría por encima de ti si era necesario. Así que no era un hombre muy amable en esos días. Luego, cuando salí del servicio, me convertí en un buzo comercial porque eso era algo que realmente amaba. Descubrí el buceo cuando era más joven, el buceo con equipo autónomo, y entonces quise combinar la ingeniería, lo que sabía, con el buceo. Así fue como me convertí en un buzo comercial y eventualmente fui el ingeniero jefe del barco de investigación denominado Aloha. Estaba a cargo de casi todo lo que se movía o era mecánico en aquel barco. Ese era mi trabajo soñado. No había un manual de reglas para el trabajo que estábamos haciendo y como ingeniero jefe cada trabajo creaba nuevos desafíos para mí y mi alma básicamente se alimentaba de eso. Con eso era con lo que seguía adelante. El buceo comercial en los años 80 era algo increíblemente peligroso. De hecho, no podíamos obtener un seguro de vida personal porque la supervivencia en el buceo comercial en esos días
no era muy alta. Y tengo muchos amigos que tuvieron accidentes, tuvieron embolias, perdieron la audición y cosas por el estilo. Era un trabajo muy arduo, muy peligroso y difícil. En 1983, frente a la costa de California, estábamos evaluando un nuevo ROV, o un vehículo operado remotamente. De repente vimos que se estaba formando una tormenta y pensamos, bueno, tratemos de llegar al puerto antes de que empeore. Porque en la boca del puerto muchas veces el rompeolas se vuelve muy agitado y en ese momento no logramos escapar de la tormenta. La tormenta nos alcanzó y tuvimos olas de 25 a 30 pies en el rompeolas hacia el puerto. Operar el barco era algo muy costoso día a día, así que querían aliviar a esa tripulación. El capitán y los ingenieros de diseño habían decidido que pondríamos una pequeña embarcación en el agua. Era un Zodiac de goma, una balsa, un bote neumático denominado Zodiac. Un bote de goma que usamos para recuperar submarinos en mares agitados y realmente confiábamos en sus capacidades. Esa noche, el capitán decidió que yo iría. Soy el ingeniero jefe y normalmente no voy en las pequeñas embarcaciones porque estoy a cargo del barco, pero como solo estábamos evaluando un submarino, no estábamos en un trabajo, digámoslo, a gran escala. Solo teníamos una pequeña tripulación de cubierta y la tripulación que teníamos no conocía bien el puerto. Así que el capitán pensó que, como era el tercer oficial y conozco bien el puerto, yo debía ir en este viaje. Así que fuimos al locker esa noche, sacamos nuestros chalecos salvavidas y los chalecos habían estado en ese armario tanto tiempo que estaban cubiertos de tierra y trozos de basura y tuvimos que golpear toda esa suciedad para poder ponérnoslos. Así que teníamos estos grandes inflables naranjas alrededor de nosotros y saltamos en la Zodiac y comenzamos a avanzar. Habíamos tomado una dirección en el radar, así que conocíamos el puerto y podíamos ver la costa iluminada a lo lejos, pero teníamos esta tormenta que estaba sobre nosotros, así que todo estaba muy oscuro, solo podías ver la luz del horizonte frente a ti. Tratábamos de mantener una visual sobre la boya del puerto, pero debes darte cuenta de que cuando estás en estas grandes olas, subíamos a la cima de una cresta, tomábamos la dirección de la boya del puerto y luego descendíamos por la ola. Y cuando venía otra, subíamos a la siguiente y lo hacíamos todo de nuevo. Esto se hizo muy largo y continuamos hasta que perdimos el rumbo del puerto. Pero no nos dimos cuenta en ese momento y la tormenta nos había arrastrado una milla al sur, lejos del puerto, y estábamos aún a una milla de la costa cuando llegamos a la zona de rompientes. Y estas olas grandes, y en realidad pasamos por encima de una y ¡boom!, caímos al océano. Y justo en ese momento la siguiente ola vino encima de nosotros.
y cuando golpeó nuestra embarcación la dobló por la mitad, como un sándwich de mantequilla de maní, y yo estaba en la proa en ese momento, así que me catapultó al océano. Soy un buzo comercial entrenado. No voy a entrar en pánico porque he pasado mucho tiempo en el océano, pero esto era de noche y no había luces a la vista. Estaba completamente oscuro y estaba agitado. Las olas me lanzaban y me daban vueltas como si fuera un muñeco de trapo. Fue probablemente uno de los momentos más feroces y violentos de mi vida porque no tenía ningún control y había perdido totalmente la orientación de lo que estaba arriba y lo que estaba debajo de mí. Solo puedes aguantar la respiración un tiempo y eventualmente comienza a ocurrir la privación de oxígeno. Empiezas a sentir esta euforia y esa euforia te abruma los sentidos hasta el punto de que ya no eres tú mismo y incluso crees que puedes respirar y no pasa mucho tiempo antes de que intentes respirar bajo el agua. Es una situación psicológica muy difícil de explicar si no la has experimentado. Así que me ahogué. Y me encontré en esta oscuridad absoluta y tienes que entender que estaba en este océano que rugía. No puedes imaginar la cantidad de ruido que hace el océano cuando están golpeando estas olas. Y de repente todo se hizo tranquilo y pacífico. Ya no me daba vueltas ni me agitaban de un lado al otro y ya no tenía frío. Estaba sorprendido porque estaba cómodo, pero había una sensación persistente de que además no estaba solo, de que había algo más grande allí conmigo. Nos enseñan sobre la privación de oxígeno, nos enseñan, nos capacitan en esto, nos llevan bastante lejos experimentando artificialmente o controladamente este estado de euforia cuando trabajas con poco oxígeno, pero esto fue mucho más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Así que como que me sentí incluso curioso. Me preguntaba, ¿qué es esto? Sabes, acaba de pasar algo terrible. Acababa de pasar por el episodio más violento de mi vida y ahora estaba en esta paz y tranquilidad. Y luego vi solo una pequeña lucecita, muy pequeña, que atrajo mi atención. De repente estaba esta luz y comencé a mirarla. Y lo que sentí en ese momento es como si esta pequeña luz estuviera viniendo hacia mí. Así que yo sentí la necesidad de moverme hacia ella. Después de todo, no había nada más. Y a medida que me acercaba, noté que esta luz en realidad era como millones y millones de fragmentos de luz que formaban lo que a la distancia parecía solo
una luz. Y todos estos fragmentos de luz interactuaban entre sí. Y simplemente comprendí la naturaleza de estas pequeñas partículas de luz que formaban esa gran luz. Sentí como si fueran millones y millones de otros seres. En realidad, cada una de estas luces era una individualidad concreta, y además de eso, sentí que estaba conectado a cada una de ellas. Eran como mi familia espiritual. Esa fue mi clara sensación. La comprensión de esta situación fue exactamente así. Era mi familia espiritual. Tal vez alguna vez has visto un banco de peces, de sardinas o algo así, donde todos nadan al unísono y es como si tuvieran una sola mente al moverse. Estos fragmentos de luz eran así, pero infinitos. Y en ese momento pensé, wow, ¿sabes quién soy yo? ¿Qué soy? Ese tipo de preguntas, y miré hacia abajo y era como si mi cuerpo se estuviera convirtiendo en uno de esos fragmentos de luz. Comencé a sentir estas olas de solo amor. Era como si me estuvieran envolviendo en esta manta cálida de amor. Era increíble. Aquí, en este mundo, tendemos a poner muchas condiciones a nuestro amor. Sabes, te amaré y espero que tú me ames también. Y ese es el amor condicionado, con condiciones para existir y para entregarse. Pero este amor es incondicional y simplemente está y permea todo hasta el punto en que parece que el amor es el elemento central sobre el cual todo está construido. Comencé a sentir todas estas cosas, pero en realidad ni siquiera necesitaba reflexionar sobre ellas, porque era algo que sabía, comprendía perfectamente cuál era la situación. Mientras estaba observando todo esto, de alguna forma entramos en una zona que para mí se sentía muy esférica, muy redonda, y nos adentramos todos juntos en ella. Y de manera inesperada empecé a revivir mi vida. Es más que una simple revisión. Es una reexperimentación de tu propia vida, de todo cuanto había ocurrido en ella, y pude verla no solo desde mi propia perspectiva, sino desde la de todas las personas con las que alguna vez interactué. Era como si mi conciencia se hubiera fragmentado en múltiples corrientes de conciencia y yo estuviera mirando y viviendo mi vida desde todas esas perspectivas diferentes. Así que cada vez que hacía algo, podía sentir cómo afectaba a alguien y estaba totalmente asombrado por todo ello. Pero también me di cuenta de que no solo lo estaba experimentando de esta manera, sino que toda esta gran familia de almas que había conocido
a la que llamo mi familia del alma, lo estaban experimentando conmigo. Como dije, yo era un joven algo arrogante e hice algunas cosas de las que no estoy orgulloso. No me sentía muy orgulloso de algunas cosas, así que cuando llegamos a esos momentos durante la revisión de mi vida, no me sentí muy bien. Quiero decir, me avergonzaba que tuvieran que experimentar eso porque ellos vivían en un nivel de conciencia más elevado de lo que yo jamás había conocido. Y que tuvieran que experimentar todo eso no era algo bueno para mí. Pero ellos no lo sintieron así porque podía sentir también lo que ellos estaban experimentando y ellos simplemente me amaban y me apoyaban durante toda esta revisión. Todo en la revisión de vida era completamente claro. Así que fue una experiencia impresionante, pero también increíblemente humilde. Ver cuánto afectamos al mundo que nos rodea y tal vez ni siquiera lo hemos pensado alguna vez. Pero finalmente llegué a un punto en el que había muerto. Llegué al punto de mi vida en el cual me había ahogado en el mar, pero las cosas no terminaron porque seguimos avanzando. Este siguiente elemento en mi experiencia no era tan claro y no me di cuenta en ese momento, pero luego pude comprender que claramente estaba mirando hacia mi propio futuro. Lo que vi allí era como un corredor, un camino delante de mí. Se extendía hacia adelante, pero a diferencia de la claridad absoluta de todo lo vivido anteriormente, esto se encontraba difuso. En la periferia había muchas cosas disponibles para mí que, tenía la sensación de que si quería podía ir por este camino o por aquel otro. Eran las diferentes posibilidades que se me abrirían en mi futuro. Y era un poco desorientador porque nuevamente no tenía todo ese enfoque que había tenido en la revisión de mi vida. Pero mi familia simplemente me amaba, me apoyaba, me sostenía. Y finalmente llegué a un punto donde la propia luz, ahora esta luz infinita, inmensa, habló al unísono, todos y cada uno formando esa gran totalidad. Y esta gran luz que contenía a lo que sé que era mi familia espiritual, dijo: este no es tu momento y debes regresar. Y yo dije, de ninguna manera, no. Tengo una familia que no sabía que existía y que me ama y me apoya. Sé que ese cuerpo está allí atrás y está destrozado. Y no quiero sonar grosero, pero para mí solo parecía carne fría. Y simplemente no tenía ningún deseo de volver a ese cuerpo. Así que discutí con lo que percibía como Dios. Discutí. Y no me sirvió de mucho porque ya ves que estoy aquí. Pero sí, discutí con él y la voz volvió y dijo una vez más: debes regresar. Tienes un propósito.
Y esa palabra, propósito, resonó por todo mi ser. Hoy lo puedo comprender perfectamente. Cuando hemos pasado de esta vida al otro reino, vivimos con esta conciencia expandida que es muchísimo mayor de lo que tenemos disponible aquí, en esta vida física. Y con esa conciencia expandida, esa palabra, propósito, la entendí. Era simple, era clara, sabía exactamente qué era. Y con eso no hay elección, simplemente lo aceptas, y con esta aceptación me encontré fuera de mi cuerpo. Me habían recibido seres de luz, que comprendí como 3 seres de luz, esas presencias que estaban al principio, ese algo que me acompañaba más grande, en realidad eran 3 seres de luz originales que me habían recibido y estaban conmigo. Y estábamos observando mi cuerpo en el océano, cómo era zarandeado y golpeado. Lo pude ver todo perfectamente, con todo detalle. Pude ver cómo ese cuerpo era sacudido. Estábamos observando mi cuerpo, cómo era zarandeado y golpeado entre las olas. Mi cuerpo se acercó a los restos de la balsa de la Zodiac y el cabo de amarre de la proa, una cuerda pesada, se había enrollado alrededor de uno de mis brazos y me golpeaba en el pecho. Y yo, muy lejos de estar preocupado, solo estaba como hipnotizado por eso. No me preocupaba y estaba observando esto fuera de mi cuerpo y pensaba, ¿cómo va a caber la enormidad de lo que soy dentro de eso? Y entonces otra ola golpeó la balsa y cuando lo hizo todavía quedaba un poco de aire en uno de los flotadores y este se levantó y al hacerlo apretó esa cuerda alrededor de mi brazo y tiró de él hacia arriba. De hecho, me descolocó el hombro y el pulgar y yo lo estaba observando todo. No lo sentía, pero lo estaba viendo. Y eso hizo que mi cuerpo saliera a la superficie. Así que yo y mis 3 miembros de la familia del alma subimos con él. Y estábamos observando cómo mi cuerpo se enredaba en los restos de la Zodiac y otra serie de olas lo golpeó nuevamente y cuando lo hizo estaba azotando mi cuerpo contra la balsa y parte de toda esa agua salada fue expulsada de mis pulmones, producto de los golpes. Y mi familia espiritual me dio de alguna manera algo como un empujón suave que no podría describir. Ellos hicieron algo y así es como pude volver a mi cuerpo. Y tengo que decirlo, morir es difícil, pero volver a la vida es aún más difícil. Porque acabas de tener este momento expansivo y ahora estás de vuelta en esta fisicalidad que se siente pesada y extremadamente restrictiva. Fue increíblemente duro estar de nuevo en este cuerpo y, por supuesto, aún estaba expulsando agua salada y escuchando a mis compañeros. Ellos son los verdaderos héroes de esta historia porque
se habían mantenido en posición, arriesgándolo todo, mientras yo me ahogaba y volvía a la vida, y estaban buscándome, y uno de ellos había sostenido una linterna y estaba barriendo la superficie intentando encontrarme. Y traté de responder porque estaban gritándome, pero traté de responder y lo único que pude... Sabes, cuando has respirado agua salada, sabes cómo se irritan los pulmones, pero me vieron y vinieron hacia mí, y todos nos agrupamos alrededor de todos esos restos, y una vez que estuvimos todos a salvo, empezamos a regresar. Todavía nos quedaba 1 milla por nadar hasta la playa, y como tenía el hombro y el pulgar dislocados, uno de los del equipo puso un pie aquí y otro pie allá y tiró hacia atrás y pudo recolocarme el hombro y ponerlo en su sitio, y yo mismo comencé a golpear mi pulgar hasta que volvió a su lugar, porque era necesario, debíamos sobrevivir, y esto no lo piensas, solo lo haces, pero vaya, sentía como si me hubiera pasado un camión por encima. Algunos de mis compañeros que estaban en el océano conmigo decían: oye, Dave, te estuvimos buscando mucho rato. No puedes aguantar la respiración tanto tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Y esto era inexplicable, realmente inexplicable, por lo que yo les dije bromeando: creo que Neptuno, el rey de los mares, me escupió hacia afuera. Ya sabes, me cubrí, simplemente lo encubrí todo. En el mundo en el que vivía, el buceo comercial era increíblemente peligroso, y la muerte era un tema tabú. Así que no hablábamos de la muerte. Así que no sentía que pudiera compartirlo con mis compañeros, no sentía que pudiera compartirlo ni siquiera con mi familia. Así que simplemente traté de dejarlo de lado, traté de vivir con lo que podía. Me asustó, me aterrorizó la experiencia, esa es la realidad. Y eso es difícil de admitir para un tipo rudo como yo era en ese entonces, pero realmente me sacudió porque no tenía ninguna base para entender lo que había vivido. No sabía nada de todo esto, así que solo lo intentaba encontrar cómo lidiar con ello, y descubrí que si tomaba solo los elementos con los que me sentía cómodo y solo intentaba empujar el resto a un lado, más o menos podía seguir adelante. Y los elementos con los que me sentía cómodo eran en esa revisión de vida. Yo estaba a mediados de mis 20 y de repente vi quién era realmente. Vi que, vaya, tenía muchas cosas en las que trabajar, pero podía aceptar: esto es lo que soy, aquí y ahora, y puedo trabajar en mí mismo para ser alguien mejor. El resto, haber hablado con Dios, discutir con Dios, conocer a una familia del alma, todo eso traté de enterrarlo. Me gusta decir que lo tomé, lo metí en una caja, lo envolví con cinta adhesiva, porque a los buzos nos encanta la cinta adhesiva, la usamos mucho, y le escribí con un marcador bien grande, ya sabes, no tocar.
y lo empujé lo más al fondo de mi mente que pude y traté de seguir con mi vida. Cuando regresé, había 2 preguntas. Propósito, 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 propósito. ¿Cuál era ese propósito que me dijeron que tenía? Porque al volver a la vida, fue como si simplemente todo se evaporara. Era como que lo tenía, sabía cuál era ese propósito, pero luego, cuando volví, se disolvió lentamente y ya no lo entendía. En esos momentos era completamente claro, pero ahora, de vuelta en este mundo, todo se había desvanecido. Pero lo otro a lo que podía aferrarme, la segunda cosa, era al amor. Y no solo yo, sino muchos que han tenido experiencias similares han experimentado esto mismo. Después de experimentar ese amor, uno sale a buscarlo. Quiero eso en mi vida, quiero eso en mi vida física, porque nunca había sentido un amor así. Las experiencias que había tenido con el amor eran realmente condicionadas. Como he dicho, das para recibir, y de pronto tener este amor incondicional, omnipresente, que está unido a todo y es la raíz de todo. Uno empieza a buscarlo, quieres encontrarlo, y empiezas a decir: ¿dónde puedo encontrar eso? ¿Cómo puedo traer eso de vuelta a mi vida? Y puede ser una trampa, en realidad, porque uno puede involucrarse tanto en tratar de encontrar ese amor que pone su vida a un lado, solo la búsqueda de tratar de traerlo de vuelta a su vida, o bien crea una añoranza, un deseo de volver a eso. Y entonces, ya sabes, muchas veces los que han tenido estas experiencias caen en depresión después, porque ese amor era tan fuerte que lo quieren en su vida, pero no pueden encontrarlo. Y entonces anhelan. Yo anhelo volver y te digo, cuando sea mi momento de regresar, daré la bienvenida al regreso. Pero entiendo la importancia de vivir aquí una vida plena y rica, y nunca haría nada que pusiera eso en peligro. La experiencia en sí tiene este elemento de hiperrealidad y se siente más real, y eso te da esa sensación de estar en casa, porque eso se siente más real que esto, que aquí. Esta vida se siente como un sueño, se siente como si estuviera caminando en un sueño, porque estoy confinado en este cuerpo con habilidades mentales limitadas, y anhelo volver a casa, donde tengo la totalidad de quién soy. Tengo una teoría de que cuando estamos en este cuerpo, traemos con nosotros solo un porcentaje de nuestra luz. Traemos solo una pequeña parte de nuestra luz, pero cuando somos liberados de las limitaciones de este cuerpo, somos reintegrados con la totalidad de nuestro ser, con la integridad de quienes realmente somos. Hay momentos en que estamos teniendo una experiencia espiritual en los que un porcentaje mayor de esa luz está disponible para nosotros, pero luego seguimos con nuestro día a día normal y
Solo estamos utilizando un pequeño porcentaje de nuestra luz, de nuestro ser más grande. El tiempo pasó y yo comencé a trabajar como gerente de programas de diálisis en el Hospital St. Joseph en Syracuse, New York, y empecé a tener problemas en la espalda, pero no le di mucha importancia y empecé a sentir entumecimiento en el brazo y cosas así, y pensé que era un problema en el túnel carpiano, en mi brazo, porque estábamos usando mucho más el teclado y cosas por el estilo, así que lo dejé pasar, pero de repente, un día en la oficina fue como si mi espalda explotara y tenía una reunión programada con uno de los vicepresidentes y directores y entré y solo pude decir: estoy con un dolor increíble, así que voy a subir a la sala de emergencias y presentarme allí. Y mientras estaba en la sala de examen entró la enfermera y ese fue un momento en el que de pronto lo reconocí. Algo de mi revisión de vida, esas cosas que ocultaba. Fue como volver a vivirlo, un déjà vu multiplicado por 1000. Y ella tenía lágrimas en los ojos y yo lo sabía porque yo conocía ese momento desde mi experiencia. Yo conocía de alguna forma ese momento por haberlo visto en mi revisión de vida. Entonces entra el médico y está como dudando, titubeando y dice: bueno, David, tengo que decirte. Y él estaba hablando sobre las masas de mi pulmón y esto y aquello y lo otro, y lo dejé sudar un poco porque en realidad estaba jugando con el momento para ver si iba a desarrollarse exactamente como sabía que se iba a desarrollar, y así fue. Ocurrió exactamente como lo había experimentado mientras estuve en la luz. Tenía cáncer de pulmón y de huesos, en etapa 4. Comenzó en mis pulmones y se metastatizó en mi columna. Se comió 2 vértebras torácicas, la T2 y T3 como son denominadas, y mi columna se había colapsado. Hicieron pruebas adicionales y encontraron lesiones en mi cadera, en mi cerebro y en mis riñones. Me dieron morfina y Percocet para hacerme sentir cómodo y me iban a mandar a casa y me dijeron que pusiera mis asuntos en orden. Un médico consultor dijo: sí, tienes de 6 a 8 semanas. Pero yo dije no, porque había visto en mi experiencia cercana a la muerte que iba a tener cáncer, pero también vi que iba a sobrevivir al cáncer y que había un propósito ligado a ello. Y entonces sentí que era necesario, y esto suena un poco extraño, pero utilicé mucha gratitud en el proceso. Fue cuando realmente empecé a practicar la gratitud. Usé la gratitud para atravesar el sufrimiento por el que estaba pasando. Y mucha gente pensó que estaba loco, pero es como: si vas a ser agradecido, tienes que estar agradecido por toda la vida. Cuando estás en gratitud, alcanzas un nivel de sinceridad que está alineado con lo divino. En la gratitud pura, cuando estás agradecido por todo en tu vida, llegas a ese punto de quietud
que te permite ver ese camino hacia adelante. Y yo estaba usando eso como guía, así que usaba la gratitud como un ancla para ayudarme. Y como yo era en ese momento subdirector en el hospital, pude armar un equipo médico para poder tratar el cáncer, y para ese momento ya tenía una conexión espiritual bastante fuerte. Usé eso para mirar enfoques holísticos con los cuales intentar equilibrar esta situación, para ver cómo podía equilibrar los tratamientos tradicionales con los enfoques holísticos. Y, para sorpresa de todos, el gran milagro, en 6 meses estábamos libres de cáncer. La vida misma es esta aventura increíble que nunca comprendí antes de la experiencia cercana a la muerte, y especialmente en la revisión de vida. Uno puede ver cómo, aunque solo una parte de nuestra luz está con nosotros, seguimos siendo parte integral de la experiencia de unidad, de la experiencia de Dios. Mientras estamos aquí, tenemos una oportunidad increíble. En realidad es una especie de responsabilidad, la de intentar ser la mejor persona que podamos ser. Y todos los caminos a los que eso nos lleva son asombrosos. Muchas veces miramos nuestra vida en retrospectiva, ¿ok? Y vemos, wow, hice eso, y aunque hubo mucho sufrimiento ahí, después de eso aprendí esto y me beneficié de aquello. Y bueno, así que aunque la vida se ponga difícil, muchas veces estamos co-creando con todos los demás. Y sí, anhelo volver a la luz, donde todo es expansión. Pero, ¿sabes qué? El trabajo que estamos haciendo aquí es igual de importante. Es exactamente igual de significativo. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.